Buen día. Vamos a retomar el avance de este tema que es los impuestos vigentes en Bolivia, que en realidad es el más largo, ¿no? Porque contiene todos los impuestos, o bueno, los más importantes, ¿no? Que se cobran a nivel nacional y la descripción de sus aspectos jurídicos más importantes, ¿no? Ahora, antes de entrar a cada uno de los impuestos, estábamos revisando los elementos, eh, de mayor relevancia, ¿verdad? De esta clase de tributos que se llaman impuestos, ¿verdad? Como los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, base imponible, alícuota. Y ahora, el- todos sabemos que la base imponible es una unidad de medida, valor o magnitud de acuerdo a normas legales sobre la cual se aplica la alícuota para obtener el impuesto determinado, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo, ¿verdad? Una unidad de medida sería un litro, ¿no? Por cada litro de whisky vas a pagar 1 peso. Una unidad de valor es el dinero, ¿verdad? Por cada 100 bolivianos que vendas, vas a pagar 13 de IVA. O una unidad de magnitud, ¿verdad? Por cada metro cúbico de gas que se importe, se va a pagar una regalía ¿no? Obtenida de acuerdo a normas legales, que es la ley 843, y que es determinada a la cual se le aplica la alícuota para determinar el impuesto, ¿verdad? Ahora, el impuesto puede ser determinado por el contribuyente o puede ser determinado por la administración, ¿verdad? Cuando es determinado por el contribuyente se llama declaración jurada, ¿no ve? Pero cuando es determinado por la administración tributaria, es fruto de un proceso de fiscalización o de un proceso de control o de ejecución tributaria, ¿no? Ahora, estas determinaciones, ya sea por el sujeto pasivo, que es el contribuyente, o sean realizadas por el sujeto activo, que es la administración tributaria, ¿no? Tiene un modo de determinarse, ¿verdad? La deuda se determina en base a datos, ¿no? Estos datos los utiliza el contribuyente para llenar sus declaraciones, ¿verdad? Agarra sus facturas, su talonario de facturas que ha vendido, agarra las facturas de compras que según él son vinculadas a su actividad y realiza la declaración de impuestos, ¿verdad? Llena la parte del débito fiscal o cuánto he facturado y luego el crédito fiscal o cuál es el monto de las facturas de compra que son relacionadas con mi actividad. Eso se resta, el sistema hace una resta automática cuando lo realizan en línea la declaración jurada, ¿verdad? Y luego va y se paga, ¿no? Eso sería una base cierta, ¿verdad? Por parte del contribuyente porque estoy realizando mi declaración en base a alguna documentación física que yo tengo, ¿verdad? Que son mi talonario de facturas o mis estados financieros, mi libro de compra-ventas. Eh, y mis facturas de compra y todo esto es llenado en el formulario, ¿verdad? Estoy extrayendo de un lado que puedo comprobar en caso de que me requieran los montos que yo estoy copiando en mi declaración jurada. Ahora, cuando la administración me fiscaliza, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Me van a notificar y me va a decir vista de cargo. En el plazo de 20 días, a persona, bueno, se le está iniciando un proceso de fiscalización por deuda tributaria, ¿no? Que está comprobada en el sistema, ¿no? Y se le otorga un plazo de 20 días para entregar toda la documentación, acompañar toda la documentación que crea pertinente, ¿no? Al efecto de la resolución. Así que en esos 20 días tú vas a acompañar tu talonario, tus facturas de compra, tus declaraciones, todo lo que tengas, ¿verdad? Y en base a eso, el, la administración tributaria te va a calcular tu deuda tributaria, ¿no? Esto también es una base cierta, pero por parte del sujeto activo, una determinación sobre base cierta, ¿no? Ahora, también existe una determinación sobre base presunta. Esta ya no es realizada por el contribuyente, ¿no? La base presunta
la base imponible presunta, ¿verdad? Se toma en cuenta para los procesos de fiscalización y de ejecución tributaria que realiza la administración. En el mismo ejemplo, ¿verdad? Me notifican y me dan 20 días. Yo no voy a ir a dejar nada en los 20 días, ¿no? Entonces, si no voy a dejar nada, ¿verdad? De lo que la administración me ha dicho, no voy a dejar ninguna documentación que desvirtúe esta deuda tributaria. Entonces, ellos lo único que tienen, la administración, es un extracto del sistema, ¿verdad? Pero no hay documentación física. Y yo tampoco la he aportado en los 20 días. Así que van a tener que calcular mi deuda tributaria sobre una base presunta, ¿no? Van a presumir mis ingresos. Eh, en un ejemplo, ¿no? Eh, yo soy un profesional independiente, abogado, ¿verdad? Entonces, facturo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si agarro y declaro en cero, no pago, pero en realidad he facturado, ¿verdad? Luego otro mes declaro en cero y no pago, ¿no? Y eh, bueno, hago varias veces lo mismo, ¿verdad? Declaro y no pago, declaro y no pago. O declaro en cero y no pago a pesar de que haya vendido bienes y servicios. Entonces, la administración tributaria va a identificar por ejemplo, en un control va a ir, va a pedir el talonario y todo lo demás, va a ver que has facturado, ¿verdad? Y luego va a hacer un acta, te van a notificar, te van a dar 20 días y tú no vas a acompañar nada, ¿verdad? Y tampoco va a haber datos para que la administración pueda calcularte la deuda, ¿no ve? ¿De dónde vas a sacar? ¿De qué declaración si no has declarado? O si has declarado en cero. No existe una base cierta para poder calcular la deuda. Si hubieras declarado y no hubieras pagado, dirías, debo 100, ¿verdad? Y acompañas tus facturas en los 20 días y todo. No, base cierta, ¿verdad? Pero si no acompañas y la administración no sabe, ¿no? Entonces tiene que utilizar una base presunta. ¿Qué va a realizar? Va a agarrar un contribuyente que tenga las mismas características que vos, o sea, abogado independiente, y te va a copiar todas sus declaraciones y todo eso te va a chantar a vos, porque no has declarado y no has pagado, ¿no ves? Entonces, no van a tomar en cuenta pues una declaración, un profesional independiente abogado que declare montos mínimos, sino van a tomar en cuenta uno que declara pues montos no más elevados. Entonces, sobre base presunta, como tú no has aportado documentación y la administración no tiene de dónde extraer tampoco datos reales, te van a calcular la deuda tributaria con las declaraciones de otro contribuyente que se te parezca. Y esa es la base presunta, ¿no? Y la base cierta y la base presunta es, eh, es una, es una figura que se aplica a todos los impuestos. Te fiscalizan el IVA, ¿no? No has declarado y no has pagado, o has declarado y no has pagado, ¿verdad? Entonces, te solicitan documentación, no aportas, te van a declarar, te van a determinar sobre base presunta. Lo propio el IT, ¿verdad? ¿O qué pasa si algo muy de moda, ¿verdad? De la administración tributaria es cobrar el impuesto al préstamo, el RCIVA que alcanza los préstamos entre los particulares, ¿no? Ahora, como nadie paga, siempre está determinada una deuda tributaria elevada. Podrías no pagar, ¿verdad? Haciendo confrontación de crédito, débito fiscal, pero te tienes que inscribir, tienes que declarar y, bueno, por préstamos nadie hace eso. No estamos acostumbrados. Así que llega el momento de cancelar el préstamo, la hipoteca. Tal vez te has prestado de alguien y lo ha hipotecado tu casa, ahora tú tienes la escritura de cancelación, quiere decir, derechos reales te va a pedir, el notario te va a pedir el pago de impuesto a la cancelación o la boleta 1000 donde diga que has cancelado. Y
¿Quién tiene que cancelar? Es pues el que ha recibido el beneficio del interés, o sea, el acreedor. Pero ¿quién quiere desgravar su bien? El deudor, el propietario que ya ha pagado, ¿no? Entonces, ¿quién se va a ver obligado a pagar, ¿verdad? El impuesto al préstamo para desgravar su bien? El propietario, el deudor, el que no tiene que pagar, el que no es el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, por la necesidad de disponer de su bien, ¿qué va a hacer? Va a cancelar la deuda tributaria, pues. Pero puede ser de que lo llene mal el formulario, ¿verdad? El- y fruto de ello existe una fiscalización a esa operación de anticrético y, o cancelación de préstamo hipotecario y le determinen al acreedor su deuda, ¿no? Por ejemplo, eh, he entregado en garantía mi casa, ¿verdad? Lo han hipotecado, le he pagado y me piden el impuesto. Voy a la renta y le digo, calcúlemelo, por favor, cuántos se debe a la fecha. Me dice, debe 20.000 bolivianos, ¿no? Eh, entonces voy donde el sujeto pasivo le digo, mire, me han dicho de que tenía usted que cancelar como acreedor y quiero hacer desgravar mi bien, ya tiene que aportar 20.000 bolivianos de impuestos. Se me va a reír de mi cara, ¿no? Porque yo ya le he pagado. Él ya me lo ha firmado la escritura de cancelación. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Y quién va a querer pagar 20.000, 10.000 bolivianos de impuesto al préstamo? ¿No? Porque eso se calcula sobre el interés que se recibe, como vamos a ver en el momento de ver el RCI, ¿no? Pero entonces el sujeto pasivo tenía pues la urgencia de hacerles grabar su bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho la declaración errónea, ¿verdad? La hemos hecho protocolizar. Y ahora, en caso de que fiscalicen, le van a fiscalizar al acreedor, pues porque de él está su nombre en la boleta, ¿no ve? No está del que ha hecho desgravar su bien. Le pedirán pues sus 15.000 pesos, 16.000 pesos, lo que no hemos pagado. Y él se arreglará con la administración, pues porque él es el sujeto pasivo, ¿no? No nos olvidemos que la relación jurídico-tributaria es un vínculo de carácter personal, aunque su pago se asegura con garantías de carácter real y preferencias de carácter real. El carácter real quiere decir los bienes, ¿no? Esos registrados. Pero la relación es personal, pues entonces, ¿con quién tiene que dirigirse la administración? Con el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo en el caso del préstamo? El acreedor. Solo que el deudor ha tenido que pagar para disponer de su bien. Porque un bien hipotecado no hay pues, quien te compre, ¿verdad? No, el banco no te va a prestar porque no va a tener la hipoteca preferente, no puedes, no van a poder inscribir, si se lo quieres vender a tus hijos o algo, eso no se va a concretar, ¿no? Ahora vamos con lo que es el IVA, ¿no? Vamos a revisar los principales aspectos jurídicos de este impuesto. Este es el impuesto a la participación en el juego. Este por aquí está. No, está más abajo. Vamos a buscarlo en el índice de una vez, ¿no? Y aquí es mismo está, impuesto al valor agregado, ¿no? El, son datos meramente económicos, ¿no? De la tasa, de la alícuota del IVA y de su tasa también de recaudación. Entonces, no sé, no es muy de interés para la lección, ¿no? ¿Dónde está el archivo?
que creo que... ya. Entonces vamos a ver qué dice la ley 843 del impuesto al valor agregado, ¿no? Como aspectos generales podemos decir que el impuesto al valor agregado IVA es un impuesto al consumo, ¿verdad? Es un impuesto al consumo de carácter indirecto. No es un impuesto a la compra o diré a la venta, ¿verdad? Es un impuesto al consumo, o sea, a la compra. Por eso es que el sujeto pasivo es el que compra, ¿verdad? Aunque la ley dice el que vende, es que es el sujeto pasivo, perdón, pero quien dispone efectivamente del patrimonio para cancelar el impuesto es el comprador, ¿verdad? Porque la factura ya tiene agregado el monto que corresponde a impuestos nacionales. Entonces, lo único que es el vendedor es pues un custodio del dinero del Estado hasta el momento de ir a depositar. Entonces, este impuesto a valor agregado o IVA, ¿verdad? ¿No? En sus principios o en la teoría es un impuesto que debería ser solamente, bueno, más controlador que recaudador, ¿no? Pero en la práctica, acá en Bolivia, es el impuesto más recaudador que tenemos, ¿no? Porque, bueno, a causa pues de estos benditos gastos vinculados que nos obligan que es una condición obligatoria para poder apropiarse del crédito fiscal, ¿no? Los, eh, y si no son vinculados los gastos, tengo que pagar IVA, ¿verdad? Entonces, como nadie gasta el 100% de su ingreso en su actividad económica, porque tienes que comer, tienes que ir al médico, tienes que pagar las pensiones de tus hijos, tienes que comprarte ropa, tienes que ir al mercado, tal vez te vas al cine, una salchipapa, todo. Nada de eso es pues vinculado a tu actividad económica, ¿verdad? Así que es imposible la confrontación, la apropiación del crédito fiscal hasta el 100% del débito fiscal. O sea que siempre vas a pagar IVA, en otras palabras, ¿no? Entonces, en la teoría, este impuesto debería controlar que los ciudadanos sean formales, que compren y vendan con factura, ¿no? Si podrías apropiarte de mucho más crédito fiscal, ¿quién compraría pues sin factura, no ve? Para agotar tu IVA, comprarías todo con factura, hasta la última cebolla. Pero no, ¿no? Como no son gastos vinculados, nosotros queremos eh, comprar en el precio más barato que encontramos, por lo que recurrimos al comercio informal, ¿verdad? Y este impuesto ya no se vuelve controlador, sino que pasa al plano recaudador, ¿no? Y esto también, aparte de la situación descrita, gracias a los famosos gastos vinculados, ¿no? Ahora, este, eh, este no es el libro. Aquí está, ¿no? Estas son las características del IVA, impuesto al valor agregado. Es un impuesto al consumo, como ya les estaba explicando ahorita. Además, es un impuesto neutral, ¿no? Ya que, como ya viene indexado, ¿verdad?, en el precio de la factura, entonces no, quien está pagando, ¿verdad?, no siente la incidencia tributaria. No le afecta mucho porque es el precio que se le está ofertando por el bien. Si quieres comprar, paga, si no, no, ¿no? Y si estaría discriminado, ¿verdad? Si diría precio del bien 83 y precio del impuesto, ¿no? Entonces, uno ya sentiría por la incidencia tributaria, ¿verdad? Pero como el IVA es por dentro, ¿verdad? Que ya está dentro del precio de la factura, entonces se lo considera así. Luego es indirecto porque no es el que está vendiendo el que dispone del patrimonio para cancelar el impuesto, ¿verdad? Es su comprador mediante el pago del precio de compra en el que está incluido el IVA, que le entrega el importe correspondiente al impuesto al vendedor, que queda como custodio del dinero que corresponde al Estado hasta el momento de ir a emposarlo, dice que es depositar, ¿verdad?, a favor del fisco, cumpliendo con las formalidades de ley, el plazo, la declaración, el formulario y otros que hacen a las obligaciones formales que ya habíamos visto en anteriores temas, ¿verdad? Luego, bueno, es un impuesto de base amplia,
¿no? Porque abarca a todos, a la totalidad de los servicios, de los bienes y servicios que se han vendido y que están facturados. Facilita las tareas de control fiscal, como ya les había explicado, es en esencia un impuesto controlador, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo digo, por hacerme al exquisito, ¿verdad? Digo, ya debo 1.000 bolivianos de IVA, pero tengo 800 pesos de crédito fiscal, o sea que en total debo 200, voy y pago los 200. Pero nunca había tenido esas facturas de compra vinculadas que lleguen a darme ese crédito fiscal de 800 pesos. Tal vez le parece raro en un control a la administración. Entonces, ¿qué va a decir? Páseme sus facturas, ¿verdad? De compra. ¿De dónde ha sacado este crédito fiscal? Y va a decir, pucha, tantos años ya no están en mi poder, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Como yo he declarado, ¿no ve? Mi crédito fiscal, me van a pedir mi talonario o van a revisar en otros, van a revisar de mis proveedores sus facturas y todo, van a encontrar las copias y van a ver de que no existe, ¿verdad? Una compra, algo que corresponda a ese crédito fiscal. Y boom, me van a decir de que ese crédito fiscal ha sido indebidamente apropiado y que a la fecha por eso se debe, aparte del tributo omitido, el interés, el mantenimiento del valor, la multa por incumplimiento de deber formal, por ese monto que yo he dicho que tenía de crédito fiscal y que en realidad era mentira. Entonces, facilita las tareas de control, ¿verdad? De la renta. Ahora aplica el criterio de, de destino, decía, ¿verdad? Y este criterio de destino no quiere decir de que, bueno, es ese hecho de entregar, ¿verdad? La manera de solamente para que quede como custodio el vendedor, para que al final este vaya y impose a favor de la renta el monto de impuestos. Y ese es el destino de ese monto, ¿verdad? Ahora, si el que ha recibido el dinero no paga, ya hemos visto también en la lección pertinente de que si, eh, si el agente de percepción ha recibido el monto de impuestos o el de retención ha retenido el monto que corresponde a impuestos, ya no existe obligación para el sujeto pasivo, o sea, para el comprador o para el trabajador. No existe ya. El único obligado se convierte o queda sobre la figura del agente de retención o de percepción que ha percibido o ha retenido efectivamente, ¿no? Ahora, el IVA, ¿no? Lo que grava son las ventas o el consumo, ¿verdad? Y el consumo es el proceso, pues, de transferencia, de venta, de compra-venta, ¿verdad? Entonces, la transmisión, la venta, ¿qué es? Es la transmisión de dominio a título oneroso. ¿Qué es el título? ¿Qué es título oneroso? Que el título oneroso quiere decir que contiene un precio que puede ser evaluado económicamente, ¿verdad? Lo demás es gratuito. Una venta siempre es onerosa, que siempre representa un precio, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la transmisión del dominio, es la transferencia de la propiedad para la disposición del bien. Una vez realizada la venta, quien queda como legítimo propietario es pues el comprador y se hace propietario para administrar o para ejercer su derecho de la manera más amplia. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede eh, realizar cualquier negocio jurídico lícito con este bien. Puede hipotecarlo, permutarlo, venderlo, prestarlo, darlo en administración, eh, ofrecerlo como garantía, puede darlo en usufructo y cualquier otro negocio jurídico lícito que se pueda realizar con el bien, ¿no? A eso se refiere con la transferencia del dominio. Entonces, cuando yo realizo un proceso de transferencia, ¿verdad? De compra-venta de un bien o de un servicio,
¿no? Tengo que pagar IVA. Ahora, ¿quiénes son sujetos pasivos del IVA? Eso nos lo señala el artículo 3 de la ley 843 y del decreto supremo 21530, que es el decreto supremo reglamentario del IVA. ¿Quiénes son sujetos? Son las personas naturales o jurídicas, porque las personas jurídicas también se dedican a la venta de bienes y de servicios. Es lo único que se vende. Si yo no vendo bienes, vendo servicios. No hay nada más que vender, ¿verdad? Los bienes son las cosas físicas que le otorgas, ¿no? A cambio del dinero, y los servicios es como la consulta, los servicios del arquitecto, del médico, del profesional abogado, lo que no son tangibles, pero tienen un costo y eso también tiene que ser facturado, ¿no? Ahora, son sujetos pasivos del IVA las personas naturales o jurídicas que vendan habitualmente bienes muebles. Por cuenta de terceros, también la venta de bienes, quienes vendan por cuenta de terceros bienes muebles. Y la, la, los contratos de prestación de obras o prestación de servicio de cualquier naturaleza, no un contrato de dependencia, ¿verdad? Un contrato de prestación de servicios civil o un contrato de realización de obra civil, ¿no? Entonces, eso tiene que, todos las personas que se dediquen a estas actividades van a tener que cancelar mensualmente el IVA, ¿no? De acuerdo al artículo 3 de la ley 843, porque es la norma que los establece como sujetos pasivos del impuesto al valor agregado o IVA, ¿no? Entonces dice, todo el que venda bienes o servicios, ¿verdad? Pueden ser bienes inmuebles, muebles sujetos a registro o muebles no sujetos a registro, como televisores, refrigeradores, ¿no? Todo lo que no se registra, lo único que se registra en realidad eh, son los bienes sujetos a registro. Y los bienes sujetos a registro son los inmuebles, o sea, las casas, los departamentos, los lotes, y los muebles sujetos a registro como los vehículos, automóviles o motocicletas. Esos son los únicos bienes muebles, los bienes muebles sujetos a registro. Los demás bienes muebles, si bien tienen un valor económico, no se registran en una institución pública, ¿verdad? ¿Dónde vas a registrar pues tu tele cuando te compras, ¿no? Entonces, ahí se cumple la regla del Código Civil que dice la posesión vale por título, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos bienes muebles tienen que eh, bueno, se presume que el propietario de los bienes muebles es quien los está poseyendo, a no ser que exista una prueba idónea en contrario. Por ejemplo, la factura del proveedor a mi nombre, ¿verdad? Y que no tenga él un recibo o una factura o un documento donde señale que yo le estoy traspasando el bien. Entonces lo recupera, ¿no? Ahora, vamos a ver qué dice el artículo 3, estamos buscando, ¿verdad? De quiénes son sujetos pasivos del IVA. Son sujetos pasivos de este impuesto, dice. Las personas individuales o colectivas, ya sean de derecho público o privado, que realicen actividades señaladas en los incisos C y E del mencionado artículo, también son sujetos pasivos del impuesto quienes realicen en forma habitual las actividades señaladas en el artículo A, B o D. Perdón, en los incisos A, B, D del mismo artículo 3. Entonces, el A, el B, el C, el D y el E son los que generan estas obligaciones, ¿no? Acá están transcritos aquellos artículos. Aquí está, ¿no? La venta, el arrendamiento financiero y todo lo que, las actividades que están grabadas por el IVA. Ahora, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto de gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición del sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de
bienes, ¿no? Entonces, esta es una regla de habitualidad. Entonces, ¿qué dice que van a ser sujetos pasivos? Los que habitualmente venden. Entonces, si yo vendo ocasionalmente, no soy pues sujeto pasivo del IVA. Si una vez estoy vendiendo por necesidad o por alguna razón estoy vendiendo mis cosas por una única vez, no voy a sacar NIT para eso, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender la norma, ¿verdad? Quien habitualmente venda, quien habitualmente eh, realice venta de bienes o servicios va a cancelar el IVA. Ahora, ¿cuándo nace el hecho imponible del impuesto al valor agregado? Dice, cuando las empresas constructoras para la ejecución de sus obras requieran el financiamiento por parte de los contratantes. Entonces, las obras a veces se pagan al final, ¿verdad? Pero por lo general se pagan de acuerdo a etapas para que también el constructor o quien está realizando la obra pueda soportar los gastos, ¿verdad? Y además cumplir con sus obligaciones sociales, ¿no? Con sus trabajadores y demás. Entonces, el, el contratista, dice, o sea, el que recibe el pago, tiene que obligatoriamente emitir la factura respectiva o nota fiscal o documento equivalente por la percepción total o parcial del monto de pago de cada cuota del precio establecido en el contrato, según el avance de obra, ¿no? Entonces, cada vez que yo reciba dinero, ¿verdad? Por el avance de la obra, tengo que facturar, ¿verdad? Porque cada vez que cumpla con una etapa se va a perfeccionar el hecho generador. ¿No? En los contratos de obras públicas, dice, cuando este se pague mediante títulos, valores negociables, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente se perfecciona en el momento que el ente contratante haga efectivo dichos títulos. Entonces, cuando me entreguen los títulos, valores por los que he contratado mis servicios o la realización de la obra, también tengo que entregar a mi contratante la factura, ¿no? A eso a eso se refiere. ¿No? Ahora vamos a la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? Pues es el precio, ¿no? Dice, no integran el precio neto a que se refiere el artículo 5. Los tributos que teniendo como hecho imponible la misma operación grabada deban consignarse en la factura por separado, tal como impuesto a los consumos específicos y todo, ¿no? Entonces, si yo, si yo he cancelado otros impuestos, ¿verdad? Como el ICE, como dice acá, o sí, el ICE, que es el impuesto a los consumos específicos, y he cancelado, por ejemplo, el 13%, o he cancelado 1 peso por litro, o 4%, ¿verdad? Entonces, este monto que yo ya he cancelado se va a restar de la base imponible. Por ejemplo, he cancelado 100 pesos, ¿verdad? Por 100 litros de whisky. Entonces, estos 100 pesos, como ya han sido objeto de tributación, entonces, ¿qué va a pasar? Va a restarse antes de calcular el IVA, porque si no estarían cobrando impuestos sobre un impuesto sobre impuesto y eso no se puede realizar. Ahora, ¿cuál es el hecho generador del IVA? ¿Qué dice? En el caso de las ventas al contado o al crédito, se perfecciona el hecho generador en el momento de la entrega del bien que suponga la transferencia de dominio respaldado con la emisión de la factura, ¿no? Entonces, cuando la venta sea al contado o al crédito, ¿no? La factura tiene que emitirse al momento de de la percepción o de la entrega del bien. Y no así, digamos, al final del crédito, ¿no? Porque, bueno, le estaría perjudicando tributariamente a mi, a mi proveedor, a mi vendedor, ¿verdad? Porque si yo no le emito pero me estaría perjudicando a mi comprador, porque si yo no le emito la factura, aunque esto sea el crédito, ¿qué va a pasar?
va a haber una operación, una disposición de patrimonio que él ha hecho que no va a poder respaldar hasta el momento en que termine de pagar el crédito, ¿verdad? No va a poder apropiarse de crédito fiscal. Porque, digamos, si yo he pagado hoy día, ¿no ves? 14 de noviembre, mi primera cuota y en junio del 2021 es mi última cuota, ¿de qué me va a servir la factura del 1 de noviembre en esa fecha? Ya no puedo hacer crédito fiscal ni nada, tal vez ya no puedo utilizar ni para el IUE. Entonces tiene que ser nomás, tiene que ser entregada al momento de la percepción del bien, como señala la ley 843. Ahora, cuando se trate de contratos de obra o de prestaciones de servicios, se perfecciona el hecho generador cuando finalice la ejecución o prestación o la percepción total o parcial del bien, lo que suceda primero. Percepción total o parcial del precio, lo que suceda primero, ¿verdad? Si finalizo la ejecución y luego me pagan, entonces ahí ya se ha configurado el hecho generador, ¿verdad? Pero si percibo pagos parciales por etapas antes de la conclusión total de la ejecución, ¿no? También se configura el hecho generador por esos pagos parciales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tengo que cumplir obligaciones tributarias, materiales y formales eh, por esa percepción parcial del precio. Y así cada cuota hasta el cumplimiento, la percepción total. Y eso de recibir en cuotas o algo es también medio, o de entregar el bien sin que te reciban la factura es perjudicial, ¿verdad? Pero más perjudicial es entregar la factura sin que te paguen. Y a veces eso pasa en las instituciones, ¿verdad? Te dicen, te mandan un correo y te dicen, ya está el monto para que pase a recoger, ¿no? Pase a dejar su factura de 3.000 bolivianos. Vas a dejar tu factura por ejemplo, es el 10, ¿no ve? Y te dicen, el 15 te vamos a depositar, porque 15 siempre hacemos los depósitos, las disposiciones patrimoniales, pero deja nomás tu factura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú dejas tu factura y no te pagan, ¿verdad? Se atrasan y llamas y te dicen, ay, sí, perdón, va a disculpar, la próxima semana vamos a pagar, ta, ta, ta. Pero tú ya has emitido tu factura, ¿no ve? Y no te pagan, y no te pagan, y luego tienes que declarar esa factura que todavía no te han pagado, pero tú ya has emitido. No la puedes anular porque ya has entregado la original, ¿no ve? Así que vas a ir y vas a pagar impuestos por un monto que has facturado, pero todavía no has recibido físicamente. Y eso pasa muchas ocasiones aquí en nuestro medio. Te solicitan la factura, la llevas y te dicen que no les alcanza el dinero, que vuelves a recoger y no está. Luego llega el plazo para declarar y pagar y no tienes dinero porque no te han pagado, pues ya has entregado la factura. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿No? Lo único que te queda es declarar y no pagar, pues y luego cuando te paguen ir y hacer tu boleta 1000, ¿no? Pero no deja de ser un perjuicio para el contribuyente o el que ha emitido la factura. Ahora, también se perfecciona el hecho generador, dice, al momento de la incorporación de bienes muebles en caso de contratos de obra y la prestación de servicios o retiro definitivo de bienes, ¿no? Entonces, cuando se incorporan bienes muebles a las obras, también se perfecciona un hecho generador, ¿verdad? Por el que hay que cancelar el IVA. Y en el retiro definitivo de bienes, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo tengo una empresa, tengo mi stock, ¿no? Tengo, por ejemplo, en mi depósito 100 teles, ¿no? Y 100 teles han salido, y de esas 100 teles, 20 han salido del depósito. Eso ya se presume venta. Entonces, ¿para qué vas a sacar? Para hacer pasear, ¿no? Ya se presume venta porque ya ha salido de tu depósito, porque ya en tus estados financieros o en tus libros contables ya está esa salida del depósito de esos bienes. Entonces,
eso ya te está generando también pago de IVA. Ahí, también en el arrendamiento financiero se perfecciona el hecho generador al vencimiento de cada cuota y al pago final del saldo del precio al formalizar la opción de compra, ¿no? Creo que ya habíamos hablado del arrendamiento financiero, pero antes de terminar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a explicar otra vez, ¿no? El arrendamiento financiero es un contrato de administración, cual si fuera un alquiler, ¿vale? Arrendamiento es alquiler también, pero este es arrendamiento financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a contratar a un arrendamiento financiero, por ejemplo, con un banco, con una persona particular. Este arrendamiento financiero tiene la característica tiene que las características de un alquiler normal, ¿verdad? De un contrato de alquiler, en el que yo voy a ir pagando una cuota mensual por la administración del bien, ¿verdad? Pero este arrendamiento financiero tiene al final una característica especial, que cuando se cumple el plazo del contrato de arrendamiento financiero, el arrendatario, ¿verdad? El que estaba como inquilino, tiene la opción de comprar el bien al final por el pago de un monto que representa el saldo del precio total, ¿no? Y la otra parte se toma en cuenta como se toma como pagos a cuenta todas las cuotas de alquiler que tú hayas pagado. Por ejemplo, si tú has pagado, eh, has contratado el arrendamiento financiero por 2 años, cuando llegan los 24 meses, todas esas cuotas que has pagado vos en los 24 meses, se tienen como pagos a cuenta para la compra. Y lo que tú tienes que hacer es depositar un monto para el saldo, para que se perfeccione la compra. Pero si no tienes el dinero, ¿verdad? Al llegar el vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento financiero, pues todo bien, no existe penalidad. ¿Qué va a pasar? Se va a tomar nomás esas cuotas que has pagado como alquiler, como lo que es nomás, pues como un alquiler. Y ya no va a haber opción de compra. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Desocupar el bien, ¿no? Y no vas a deberle nada a la otra persona porque ya has pagado tu canon de alquiler. Y tampoco va a haber un incumplimiento de contrato ni nada porque la compra con el pago del saldo al final del cumplimiento del contrato es solamente una opción, ¿verdad? Ahora, si esa opción no se da, entonces se tiene como pago de alquiler nomás todas las cuotas que tú hayas pagado y listo, ahí se terminó la relación jurídica sobre ese negocio jurídico. Entonces, ese es el arrendamiento financiero o leasing financiero, ¿no? Lo que no es lo mismo que un fideicomiso, que mucha gente confunde, porque el fideicomiso es un contrato de administración de un bien, pero no tiene la opción de compra al final, ¿verdad? Entonces, el arrendamiento es un contrato de administración con opción de compra al cumplimiento del plazo. Y el fideicomiso es un contrato de administración, pero sin opción de compra, ¿no? ¿Y de qué te sirve el fideicomiso? De que cuando tú estás administrando el bien, ¿verdad? Eh, vas a apropiarte de los frutos que esta administración genera. Y listo, y con eso vas a poder incrementar tu patrimonio, pagar tus deudas y todo lo demás. Entonces quedaremos ahí y en 10 minutitos volvemos para concluir con esto del IVA y ojalá empecemos ya lo que es el IT o el LSIVA, perdón. Entonces nos volvemos a conectar en 10 minutitos y acabamos de ir a la clase y absolvemos las dudas. Hasta luego. Está bien, doctor.